Hola, bienvenidos a RecNet. Bueno, ya estamos en esta segunda parte de OSPF donde vamos a empezar ya la configuración, pero antes vamos a ver unos puntos importantes que están aquí, lo que es la configuración de OSPF y la wildcard. Bueno, vamos a empezar. Para la configuración de OSPF son importantes esos tres puntos que tenemos aquí, y el primero que menciona el Process ID, como su nombre lo indica, únicamente nos va a servir para poder distinguir entre los Process IDs que va a tener el router. Una manera de compararlo es, por ejemplo, en Windows, cuando nosotros damos control a Alt Supreme y podemos ver ahí los diferentes estados o procesos que está corriendo el sistema operativo, y cada proceso está identificado con un ID. Bueno, pues es algo similar que va a pasar en el router. Para eso es que se utiliza el Process ID. Este Process ID, cuando nosotros ponemos el comando router o SPF espacio y tenemos que indicar el ID, puede ser un valor entre, vamos a ponerlo aquí, entre 1 hasta 65.535. ¿Ok? Este valor es de significancia local, y con eso me refiero que en los routers que van a participar en el proceso OSPF no tiene que ser exactamente igual para que hagan match y puedan habilitar OSPF. No, cada router puede tener su ID. Por ejemplo, el router 1 a lo mejor utiliza el ID 1, el 2 el 2, el 3 el 3 y así consecutivamente. Y como es de significancia local, pues no tiene que ser idéntico en todos los routers que van a participar en OSPF. Bueno, el segundo punto es el router ID. Una vez que ya configuramos lo que es el router OSPF 1, por ejemplo, ingresamos, nosotros podemos establecer lo que es el router ID de manera manual. Es por eso que aquí parece opcional, porque lo podemos establecer de manera estática o manual con el comando router ID, que lo vamos a ver eh, más adelante. Y yo tengo que establecer, por ejemplo, un valor que puede ser 1.1.1.1, y ese va a ser mi router ID para el proceso OSPF. ¿Ok? Ahora bien, si yo no establezco lo que es un router ID manual, entonces OSPF automáticamente va a seleccionar uno. Y si ustedes recuerdan, hay una regla que utiliza OSPF cuando lo hace automáticamente, que es primero verifica si existe interfaces loopback que van a participar en el proceso OSPF. Y si, por ejemplo, hay más de una interfase loopback, entonces va a seleccionar la que tenga la IP más alta. En dado caso de que no existan las loopback, entonces va a buscar una interfase física. Igual, esas interfaces tienen que participar en el proceso OSPF, y va a seleccionar la que tenga la IP más alta. ¿Ok? Ya una vez que selecciona la IP más alta, pues esa va a ser el router ID. Bueno, el tercer punto que menciona es el network. Ese comando network va seguido de lo que es la IP address. Aquí pone IP address, pero vamos a poner lo que es, por ejemplo, lo que es el network ID. En este caso, ahorita bueno, te lo voy a hacer un poquito más adelante, pero va lo que es la IP address más una wildcard que vamos a utilizar, más el área. En este caso yo puse X, pero aquí puede ser área 0, área 1 o la que vayamos a utilizar. En la cuestión de áreas, ahí sí es importante que tengan las mismas áreas entre los vecinos, porque aunque los routers sean vecinos, vamos a suponer que yo aquí tengo router 1 y router 2 y tienen un enlace. Si yo establezco aquí que a lo mejor va a estar en el área 0 y aquí en el área 1, a pesar de que tengan un medio en común y sean vecinos, no se va a realizar lo que es la adyacencia, porque no tienen especificado en lo que es la network el área. Entonces aquí sí tiene que ser idéntica el área en ambos. Por ejemplo, aquí tendría que ser un área 0 para que entonces ya el router 1 y router 2, que son vecinos, puedan realizar lo que es la adyacencia y ya puedan entonces intercambiar sus rutas en el proceso OSPF. ¿Ok? Eso es muy importante. Aquí hay un concepto nuevo que son las wildcards. Y ustedes se estarán preguntando qué es una wildcard. Bueno, una wildcard, una manera muy simple de poder darle un concepto que no sea tan confuso, es que es una máscara invertida. Y con esto me refiero a que la máscara de la network la va a invertir prácticamente. Si ustedes recuerdan,
los sistemas operativos, llámese routers, switches, computadoras, el único lenguaje que ellos entienden es el binario, por lo tanto siempre lo va a manejar en binarios, aunque nosotros lo veamos en decimales. eh, para lo que es el router, los cálculos los va a realizar en binarios. Vamos a ver un ejemplo rápido. Bueno, vamos a continuar con eso y ahorita vemos el ejemplo. Otra característica de los wildcards es que su longitud es de 32 bits, en este caso lo que es la longitud de una IP versión 4, porque es lo que estamos utilizando. Y maneja estos dos parámetros que son importantes, que son el bit significativo, que en este caso es el 0, y un bit no significativo, que en este caso va a ser el 1. Bueno, vamos a suponer que yo en mi comando network, yo pongo network, ok, yo voy a establecer 192.168.1.0, ok. Después me dice que yo tengo que poner una wildcard. Bueno, para esta network 192, vamos a suponer que su máscara que tiene es de 24 bits. Entonces, yo tengo que calcular lo que es la wildcard de esta máscara de 24 bits. Si yo pongo mi máscara, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ahí ya tengo la máscara yo en binario, que es como el router entiende lo que es binario. Entonces, para yo pasar esta máscara a una wildcard, va a invertir la máscara. Y entonces la forma como quedaría es que los unos los pasaría a ceros y los ceros los va a convertir a 1. Entonces aquí quedaría mi wildcard, quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ahí yo ya tengo mi wildcard. Lo que hizo fue invertir, como su nombre le indica, pasó los unos a ceros y los ceros a 1, de tal manera que ahora mi wildcard va a tomar esos dos conceptos que tiene aquí, los bits significativos, que van a ser los ceros. Para mi wildcard, esta parte de aquí que está en ceros son los bits que le van a importar. Entonces son los bits que va a comparar para que hagan match con las interfaces que posiblemente van a participar en lo que es el proceso OSPF. Entonces realmente son los bits que va a empezar a validar en las interfaces que tengan configuradas. Por ejemplo, si a lo mejor en mi interfase fase Ethernet 0.0 yo tengo configurada la IP 192.168.1.1 con máscara de 24 bits, entonces el wildcard va a empezar a validar bit por bit de tal manera que cumpla que estos 24 bits o estos 24 bits que están en cero, que son los significativos, realmente hagan match aquí y de acuerdo a lo que tenemos aquí establecido. Y cuando hace match, entonces esa interfase es la que va a participar en el proceso OSPF. Los bits que están en 1, como aquí en este caso aquí, para lo que es la wildcard, estos bits no le importan, simplemente los va a ignorar. Va a decir que todos los bits que estén en 1 no me importa. Es la manera como el wildcard lo ve. Él dice, bueno, estos bits que están en unos a mí no me importan, no los voy a comparar. A mí los bits significativos son aquellos que van a estar en ceros y por lo tanto voy a ir comparando bit por bit para que cumplan y hagan match con las interfaces que posiblemente van a participar en el proceso OSPF. Entonces cuando encuentra en este caso la interfaz fase Ethernet 00 que la 192.168.1 hace match de acuerdo a la wildcard, entonces es como va a permitir que esa interfase participe en el proceso OSPF. El cálculo que nosotros podemos utilizar para cuando establecemos el network, como lo acabamos de mencionar, es simplemente invertirlo. En este caso, lo que es la wildcard, aquí sería, por ejemplo, si está todos en ceros, pues va a ser ceros. Punto. En este caso 0. Punto. En este caso está 0, igual pues 0.
punto. Y este de aquí va a ser, como todos están en unos, pues su valor va a ser 255, ok. Y seguido va a ir lo que es la área, por ejemplo la área 0. Entonces, si se dan cuenta ustedes, aquí lo que pasó fue que se invirtió lo que es la máscara. Por eso es que aparece aquí este concepto de máscara invertida, porque la máscara normal vendría siendo 255.255.255.0, y si nosotros invertimos esa máscara, entonces sería 0, 0, 0 y el 0, 255, ¿ok? Lo vamos a ver ahorita en la parte de la configuración, pero realmente es muy sencillo. Ya una vez que ustedes empiezan a configurar OSPF, créeme que después el manejo de las wildcards va a ser muy sencillo para ustedes. Bueno, esos son los comandos que vamos a utilizar para la verificación de lo que es la configuración de OSPF. Por ejemplo, tenemos el Show IP Route OSPF, Show IP Protocol, Show IP OSPF Interface, Show IP OSPF Neighbors, el OSPF Database y el IP OSPF, ¿ok? Pues bueno, pues ahorita ya vamos a la parte interesante, que es la configuración. Lo que nos exige en este caso para este examen es únicamente manejar una sola área, por lo tanto vamos a manejar únicamente lo que es el área 0. Pero antes de empezar, antes que se me olvide, hablando de lo que es la wildcard, les voy a enseñar lo que es una tabla que es importante, que es esta tabla. Entonces aquí nos menciona esta tabla y es muy importante, les menciono porque se la tienen que aprender, porque es muy posible que les hagan preguntas incluso para la configuración. Si es que les viene algún ejercicio de OSPF, esta tabla les puede ayudar muchísimo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando wildcard lo ponemos todos en ceros, lo que significa es que vamos a comparar los 4 octetos y todos los octetos, en este caso los 4, tienen que ser exactamente igual y tienen que ser match, ¿ok? Eso es lo que se indica, lo que significa cuando ponemos el wildcard todos en cero. Cuando ponemos, por ejemplo, 0.0.0.255, lo que estamos indicando es que va a comparar los 3 octetos, que son los primeros, y va a ignorar el último, que es como vimos en el ejercicio aquí, que lo que hizo fue comparar los 3 primeros octetos e ignoró el último porque está en unos, son bits no significativos, y al wildcard los bits que son no significativos simplemente los ignora. Entonces es lo que menciona aquí, compara los 3 primeros octetos, que estos que están en ceros, y el último lo ignora. Si el wildcard, por ejemplo, queda 0.0.255.255, entonces lo que hace es comparar los primeros 2 octetos y los últimos 2 que están en 255 los va a ignorar, porque esos bits pues van a pertenecer a la parte de lo que es el host, y para el wildcard esos no le importa, simplemente los ignora. Si yo pongo 0.255, entonces va a comparar únicamente el primer octeto y los últimos 3 pues los va a ignorar. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo los 4 octetos en 255? Lo que hace es que no va a comparar ningún octeto. Y si yo pongo una wildcard en 255.255.255.255, significa que todas las direcciones van a ser match con el comando network. Es como si yo estuviera habilitando todas las interfaces que estén configuradas con una IP, van a participar en el proceso OSPF. Entonces eso es muy importante, que esta tabla la tengan muy en cuenta ustedes, ¿ok? Esta es la topología que vamos a utilizar. Bueno, como se dan cuenta, en el slide aparecen, son 3 equipos que vamos a estar utilizando, que es router 1, 2 y 3. Bueno, en todas las interfaces que van a participar en OSPF van a pertenecer a lo que es el área 0. Eso es de acuerdo a lo que nos está pidiendo el blueprint, que únicamente utilicemos una sola área en este ejercicio, ¿ok? Bueno, lo que les puedo comentar ahorita es que las interfaces ya tienen configuradas sus IP address, y esto lo hice para avanzar, porque esa parte ya sabemos cómo se hace. Entonces únicamente nos vamos a centrar en la configuración de OSPF. Posteriormente vamos a configurar igual lo que son las loopback, pero ahorita vamos a empezar únicamente con las interfaces físicas, ¿ok? Vamos a entrar a la consola. Ahí estamos en router 1, que es el equipo central. Vamos a Show IP Interface Brief. Vemos que la serial 10 ya tiene su IP, que está apunta al router 3. Serial 11 ya tiene su IP, ahí apunta al router 2, incluso ya está en up. Esta fase Ethernet 00
ahorita no le hagan caso, pero sí lo vamos a ocupar más adelante, ¿ok? Vamos a ver con el showroom. Se dan cuenta, no hay nada más que las puras interfaces configuradas, ¿ok? Bueno, en router 2 hay algo similar. Vamos a show IP interface brief. Igual, únicamente está la fase Ethernet que apunta hacia la LAN y la serial 10 que apunta al router 1, ¿ok? Incluso ya tengo ping. Si yo le tiro a la 192.168.12.1 tengo respuesta, ¿ok? Bueno, router número 3 igual, es similar. Tenemos configurada fase Ethernet 00 y la serial 10 que apunta al router 1, ¿ok? También tengo respuesta con ping al router 1 192.168.13.1 y tengo respuesta, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con router 1 para configurar lo que es OSPF. Nos vamos a modo de configuración global y lo que tenemos que poner es el comando router OSPF y seguidamente si le damos el símbolo de ayuda es donde vamos a configurar lo que es el process ID. Ustedes recuerden que esta parte, el valor que tiene es de significancia local, por lo tanto yo puedo configurar un process ID en router 1 que sea diferente a router 2 y 3, no tiene que ser exactamente igual, ¿ok? Esto únicamente es para identificar los procesos que tengamos corriendo en el router. En este caso, los valores que podemos introducir, como nos aparece aquí en la pantalla, es del 1 hasta 65.535. Aquí voy a utilizar yo el 1 para hacer referencia a router 1, ¿ok? Le doy enter. Aquí ya me cambió, me puso config-medio router y el siguiente comando que yo tengo que poner es la palabra network, ok. Después yo voy a poner la network que quiero que participe en el proceso OSPF. En este caso va a ser, de acuerdo a la topología, la que tiene la serial 10 y la que tiene la serial 11. Bien, regresamos aquí, voy a poner 192.168.12.0 y después lo que tengo que configurar es la wildcard, de acuerdo a lo que vimos hace un momento, ok. Bueno, en este caso la máscara de ambas interfaces es diagonal 30 bits, por lo tanto va a finalizar en un 252. Entonces, como yo tengo que hacer para calcular lo que es la wildcard de esta máscara, ok. Bueno, si ustedes recuerdan, si yo pongo en binarios, que es como los routers entienden, vamos a poner la máscara de 30 bits. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí ya tenemos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ok. Aquí ya tengo mis 30 bits de acuerdo a la máscara que tenemos. Entonces lo que hace wildcard es invertir esa máscara para poder obtener ya lo que es el valor de la wildcard que vamos a utilizar. En este caso, si yo invierto para encontrar la wildcard en binario, estos cambiarían todos en ceros y me vienen quedando aquí en 0, igual esto cambian todos en ceros, estos de aquí pasan a ceros igual, y esta parte de aquí, todos los que están en los bits en 1 van a pasar en 0. En este caso va a ser 25, 26, 27, 28, 29, 30, y estos dos últimos pasan a 1, ok. Entonces, si ustedes recuerdan, para el wildcard lo que les interesa son los bits significativos, por lo tanto los bits significativos para una wildcard van a ser los ceros. Realmente esos son los que le interesa, esta parte de aquí. Ahora los que son en esta parte, que son unos, esto no les va a interesar, eso simplemente los va a ignorar. Lo que va a hacer la wildcard es va a ir comparando bit por bit, siempre y cuando sean ceros, que son los bits significativos. Por lo tanto, el valor de la wildcard que vamos a tener como final va a quedar una 0.0.0 y la suma de estos dos, que es 1 más 2, va a ser 3, ok. Esa es la wildcard que vamos a configurar en la network. Ahora bien, aquí les voy a enseñar un tip, ya una vez que ustedes ya saben este proceso, cómo lo realiza OSPF. También podemos poner, por ejemplo, en decimal 255, 255, 255, punto 255, los 4 octetos, ok. Y voy a poner la máscara en decimal igual, que es 255.255
0.255.252. Y lo que voy a realizar aquí va a ser una resta. Aquí me queda 0. Me queda 0. 0.255 menos 252 me queda 3, ¿ok? Que es el mismo valor que me dio aquí. Entonces ya sabemos que la wildcard para una máscara de 30 bits va a ser 0.0.0.3 y posteriormente yo tengo que configurar lo que es el área. En este caso aquí yo pongo la palabra área y después pongo el número de área, que pongo 0. Entonces la siguiente network, para la siguiente subnet, vamos a hacer lo mismo, 192.168.13.0 igual de 30 bits. Entonces la wildcard ya sabemos cuál es, 0.0.0.3 área 0. Ok, bueno, con esto, este comando network lo único que hace es ir verificando qué interfaces, de acuerdo a la wildcard para que haga match, van a participar en el proceso OSPF. Ok, es por eso que sirve la wildcard. Una vez que ya encuentran qué interfaces son las que van a participar en el proceso OSPF, pues van a ser las que van a poder enviar los paquetes hello para que si tienen un vecino puedan realizar lo que es su adyacencia. Ok, bueno, aquí ya tenemos esta parte y nos falta algo y vamos a configurar que incluso no importa el orden, pero sí lo hubiéramos puesto al inicio, ¿verdad? Es el router ID. Aquí vamos a establecer lo que es un router ID manual. Nosotros vamos a indicarle a OSPF cuál va a ser nuestro router ID. En este caso, para establecer lo que es un router ID, tenemos que poner un valor con un formato de IP address versión 4. Acuérdense que el router ID tiene una longitud de 32 bits, lo mismo que una dirección IP versión 4. ¿Ok? Entonces yo voy a poner mi router ID. Como estoy en el router 1, pues voy a poner que mi router ID va a ser la 1.1.1. ¿Ok? De esta manera ese va a ser el router ID cuando ya se hagan las adyacencias entre los neighbors que va a tener. Entonces vamos a ver cómo quedó esta parte de OSPF en el router 1. Ok, nos vamos a ir hasta la parte que nos interesa, que es esta parte de aquí, y vemos que queda router OSPF 1, que es el proceso ID 1. El router ID queda 1.1.1.1 y las network, ok, que así es como queda. Aquí ya lo tenemos listo. Ahorita vamos a pasar a router 2. En router 2 igual, router OSPF. Y para que ustedes vean que no es necesario el configurar un mismo ID, vamos a poner aquí que es el ID 2, de acuerdo a que es un router 2. Y en este caso yo no voy a configurar lo que es un router ID. Aquí vamos a dejar que OSPF elija el router ID de manera automática. En este caso, como no hay interfaz loopback, se va a apoyar en lo que son las interfaces físicas que van a participar en el proceso OSPF. ¿Ok? Entonces nos vamos directamente a network y voy a poner lo que es la 192.168.12.0. Igual aquí la máscara viene siendo de 30 bits y como yo ya sé cuál es la wildcard, entonces voy a poner 0.0.0.3 área 0 e inmediatamente se va a realizar lo que es la adyacencia. Y aquí ya tenemos el mensaje, OSPF ya realizó una adyacencia, ok, en el proceso número 2, que es este de aquí, y lo que es el neighbor fue el 1.1.1.1 que es el router 1 y fue a través de la serial 10, ok, que es lo que está indicando aquí. Ya se hizo la carga de todo lo que es la topología y también ya nos marca que ya está lista, ok. Vamos a seguir con la siguiente network, que es la 172.16.2.0. Este caso aquí su máscara es de 24 bits, por lo tanto la wildcard para 24 bits va a ser .0.0.0.255. De esta manera yo le estoy indicando que únicamente haga la revisión de match con los primeros 3 octetos y me ignore el último octeto. En este caso va a revisar estos 3 primeros octetos, ok, que haga match qué interfaces son las que cumplen con este requisito. Igual hay que establecer lo que es el área, en este caso la 0, ok. Nos vamos a ir al 3 ahorita
igual vamos a ir router OSPF, le voy a poner el process ID número 3. Aquí sí voy a indicarle yo que es el router ID, va a ser la 3.3.3, ok. Y lo que vamos a hacer aquí es la network igual 192.168.13.0 de 30 bits en la máscara, entonces la wildcard va a ser 0.0.0.3 área 0. Igual, ahí ya realizo lo que es la adyacencia con el router 1. Configuro la siguiente network, que es la 172.16.3.0. La máscara es de 24 bits, área 0. Y ya tenemos listo. Ok. Bueno, aquí vamos a utilizar un comando, que este comando nos va a permitir ver con qué vecinos ya tenemos una adyacencia en el proceso OSPF. Este comando para verificar cuáles son nuestros vecinos viene siendo show IP OSPF neighbor, ok. Yo le doy enter y me manda esta información. Aquí, como únicamente yo tengo una relación con mi vecino, que es el 1.1.1.1, que es el router 1, me está indicando que el estado está full. Esto quiere decir que está operativo, que ya hizo el intercambio de todas las rutas, y también me indica la dirección IP que tiene. En este caso viene siendo la 192.168.13.1, que es por donde yo tengo el link o el data link con mi neighbor, ok, a través de la network 192.168.13, que es por donde yo lo conozco. Y en esta parte que dice interfase, nos marca la interfase por donde conocemos a ese vecino, que en este caso viene siendo mi serial 10, ok. Igual, si este comando yo lo aplico en el router 2 show IP o CPF neighbor, voy a ver una información similar, porque es el mismo vecino, que es el router 1, el estado que está en full. La IP en este caso viene siendo 12.1, que es la de mi vecino, el router 1, y la serial por donde yo la conozco es por mi serial 10, ok. Ahora, ¿qué pasa con router 1? Vamos a darle show IP o CPF neighbor y me enseña dos valores. En este caso, si se dan cuenta, el router 3 lo conozco con la 3.3.3.3 porque yo establecí lo que es un router ID. Tengo la dirección IP y la interfase por donde yo conozco a ese neighbor. En el router 2, como yo no configuré lo que es un router ID, entonces me muestra el router ID que seleccionó OSPF. En este caso fue la interfase serial, perdón, la interfase física con la IP address más alta, ok, que viene siendo la 192.168.12.2. Lo mismo la dirección del router 2 y la interfase por donde yo conozco a ese vecino. Bueno, vamos al router 3 otra vez. Aquí vamos ahora a utilizar un comando que se llama, bueno, ya conocemos este comando que es show IP route. Si yo pongo este comando, me va a mostrar todo lo que es la tabla de ruteo, independientemente tanto las estáticas como las conectadas directamente. Pero además, ahorita que yo ya estoy corriendo OSPF, también me va a mostrar las rutas que son conocidas dinámicamente. Ok, yo le pongo aquí tengo el código. Esta O significa OSPF, como aparece aquí. Ok, aquí tengo las rutas que yo ya conozco por OSPF, que en este caso en el router 3 conozco las rutas del router 2, que es la 12.0, y también lo que es la LAN del router 2, que es la 16.2.0. Aquí yo veo una información que es muy importante, que es la distancia administrativa de OSPF. Acuérdense que es 110 y el siguiente valor viene siendo la métrica. Acuérdense ustedes que OSPF, la métrica, la realiza en base a los costos que va sumando por la interfase de salida, ¿ok? En este caso aquí pone un costo de 128, porque cuando el router 3 conoce con un costo de 128, por ejemplo, la network 172.16.2, es porque en esta interfase serial 1.10, seguramente su costo viene siendo de 64,
Aquí ya tiene 64. Y cuando llega router 1 conoce que este segmento, igual por su interfaz serial 10, tiene un costo de 64. Entonces, para llegar a router 2 a la 172.16.2.0, suma 64 más 64 me da 128, que es como aparece aquí. Ok, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto. Ahorita vamos a terminar de configurar bien y ya después entramos en cuestión de la métrica, nada más como para que ustedes vean que es verdad lo que les estoy mencionando ya ahorita. Bueno, ahorita vamos a terminar de configurarlo. Vamos a agregar lo que son las interfaces loopback para tener más rutas que sean anunciadas y podamos averiguar el uso en cuestión de lo que es la wildcard. Ok, vamos a empezar con router 3. Ok, router 3, nos vamos aquí, interfase loopback 0. La IP address voy a poner que es la 3.3.3, 255, 255, perdón, 55, 255, 255. Interfase loopback 1, IP address 10.5.30.1, 255, 255, 255 de 24 bits. Interfase loopback 2, IP address que es la 10.5.31.1, 255, 255, 255.0. Ok, le voy a router OSPF 3. Voy a agregar una network que va a ser la 3.3.3. Y de acuerdo a lo que vimos nosotros en los slides anteriores, acuérdense que hay una wildcard que si yo le indico que es la 0.0.0, le estoy indicando que haga match exactamente con los 4 octetos que sean idénticos. En este caso tiene que encontrar una interfase que cumpla con ese requerimiento, ¿ok? Y la única que va a cumplir con ese requerimiento pues viene siendo la interfase loopback 0. Le pongo aquí área 0. El siguiente network que yo voy a meter va a ser la 10.5.0.0. ¿Por qué pongo 10.5.0.0 en lugar de poner .30 o .31? Bueno, aquí como estas networks tienen en común los primeros 2 octetos, entonces yo puedo jugar con la wildcard y para no estar agregando, por ejemplo, ahorita la .30 y posteriormente la .31, que es válido también, entonces yo puedo jugar con la wildcard y puedo poner aquí que únicamente me haga match con los primeros 2 octetos. Acuérdense de la tabla que ya vimos de wildcard. Entonces yo puedo poner aquí 0.0.0, 255, 255. Con eso yo le estoy indicando que el wildcard únicamente verifique los primeros 2 octetos y que los últimos 2 octetos los ignore. Ok. Y ya con esta configuración me va a tomar en cuenta la loopback 1 y la 2. Ok. Esto lo vamos a ver ahorita. Vamos a pasar a router 1 rápidamente. Igual vamos a hacer algo similar. Interfase loopback 0, IP address, tenemos la 1.1.1, 255, 255. Interfase loopback 1, perdón, sí. IP address 10.5, 10.1, 255, 255, 255, 0. IP address 10.5, 11.1, 255, 255, 255.0. Ahí está. Router OSPF1, la network igual que es la 1.1.1, 0.0, el área 0, la network 10.5.0.0 igual. Voy a agregar que únicamente me verifique los primeros 2 octetos en el área 0 y me salgo, ok. Vamos a router 2, que es la que nos falta, y vamos a irnos a interfase loopback 0, IP address que es la 2.2.2, 255, 255, 255, 255. Interfase loopback 1, IP address 10.5.20.1, 255, 255, 255.0. y perdón, interfase loopback 2, IP address que es la 10.5.21.1, 255, 255, 255, 0 que sea de 24 bits, ok. Nos vamos a router OSPF 2, la network voy a poner la 2.2.2,
0.0.0, en el área 0, la network 10.500, 0.0.255, en el área 0, ¿ok? Bueno, ahí está configurado. Ahorita vamos a ver que realmente nos vamos a ir a router 3 para que veamos que ya tenemos más rutas anunciadas por OSPF. En este caso vamos a conocer las rutas que son tanto de la loopback del router 1 como las loopback del router 2, ¿ok? Show IP, route, OSPF, y vemos que ya tenemos más información. En este caso ya tengo la loopback de la 1, que la anuncia como una diagonal 32, que está bien porque yo le puse los 4 octetos en 255. Lo que es la 2.0 igual está bien. En este caso, si ustedes recuerdan, yo a estas IPs, tanto la 10.5, 11, 20 y 21, yo las configuré como un diagonal 24. Pero aquí me las está anunciando como si fuera un diagonal 8, incluso como si fuera una 232. Esto es porque son interfaces loopback. Entonces aquí hay que jugar un poco. Incluso no me anunció la 10. Quién sabe por qué. A ver, show run. Vamos a ver rápidamente. Vamos a verificar. Ok, la 10 está en el router 1. Vamos a ver. Show IP interface brief. Vamos a ver por qué no. Porque no la configuré. Me faltó una loopback aquí. Bueno, ok. Vámonos entonces al router 2, lo que le comentaba. Si yo quiero que sea anunciada con un diagonal 24 estas, eso nada más como conocimiento general. Eso no necesariamente va a venir en el examen, únicamente por si ustedes hacen su práctica ya saben cómo hacer para que aparezca la máscara que ustedes realmente quieren. En este caso yo tengo que poner IP OSPF network point to point, y en interfaz loopback 2 igual tengo que poner IP OSPF network point to point. Y si ahora me voy a router 3, ya voy a ver anunciada estas rutas con un diagonal 24, ya no va a ser un diagonal 8. Ok, vamos a darle igual otra vez. Si se dan cuenta, ya aquí ya me cambió, que la punto 21 y punto 20, que son de router 2, ya me las muestra con la máscara que realmente quiero que aparezca, que es diagonal 24. Y sin embargo, la ruta que conoce del router 1 aún sigue con diagonal 32 porque no he hecho ese cambio. Entonces, si ustedes en sus ejercicios quieren que aparezca con la máscara diagonal 24 o la que ustedes le pongan, tienen que agregar ese comando, que es IP OSPF network point to point. Ok, eso nada más como conocimiento general. Bueno, pues ya tenemos aquí toda la topología trabajando. Ya vimos cómo trabaja OSPF. Nos falta conocer unos comandos que son los que vamos a ver ahorita. Vamos a jugar con unos comandos show, que ya vimos incluso ahorita, lo que es el show IP route, que nos muestra toda la tabla de la topología, tanto que son dinámicas, estáticas y conectadas directamente. También el show IP route OSPF, que únicamente nos va a mostrar las rutas que son conocidas por el proceso OSPF. También tenemos este comando que es show IP OSPF database, que es para ver la base de datos de los LSAs. Realmente este comando es la información que tiene aquí está fuera del alcance de este examen, pero bueno, ya cuando vayan ustedes por un examen más avanzado, incluso cuando vayan por el CCNP de router, van a ver a mayor detalle toda esta parte de los LCAs, que realmente es muy interesante. Y hay que poner mucha atención porque sí puede llegar a causar cierta confusión al principio. Bueno, pero ya una vez que se meten de lleno con los LCAs, van a agarrarle bien. Pues bueno, esta es la información que nos manda. En este caso únicamente aquí tenemos una área que es la área 0. Nos pone aquí el proceso, lo que es la IP y la área, ¿ok? Otro comando que podemos utilizar es el show IP protocols. Este comando, perdón, nos va a mostrar todas las instancias que están corriendo, que es de gran ayuda este comando realmente, porque por ejemplo aquí únicamente tenemos ahorita un proceso, un protocolo de ruteo dinámico que es OSPF. Nos pone aquí que tiene un routing protocol OSPF con un ID 2. De aquí nos pone el router ID, que es la información, que en este caso es la interfase física más alta.
También nos muestra aquí el número de áreas. En este caso solamente estamos manejando una sola área y nos pone que es un área normal, porque también hay varios tipos de áreas en OSPF. Realmente OSPF es un protocolo de ruteo muy extenso que tiene mucha información por estudiar. Y en este caso únicamente tenemos un área normal. También hay áreas STUB o NSSA. Nos pone igual todo lo que son las networks que se están ruteando por OSPF. En este caso la interfase loopback, la 10.5 igual que es una loopback, la 172 que es una interfase física, la 192 igual que es física, y nos pone el área en donde están, que es la área 0 que estamos trabajando ahorita. También nos manda información de los gateway. En este caso, como estamos en el router 2, nos muestra lo que es el router ID del router 1 y del router número 3. Nos pone la distancia administrativa y el tiempo del último update que hubo, ¿ok? Esa información. Aquí es importante en este tipo de shows que ustedes sepan bien qué información es la que le arroja. Ustedes apréndanse bien esto, porque incluso pueden venir preguntas que a lo mejor les pongan aquí una parte nada más, o le pongan todo, sino a lo mejor nada más le pueden poner le enseñen una parte. Vamos a poner que esta parte de aquí, y les pueden preguntar con qué comando pueden ver esta información. Entonces ustedes tienen que asociar rápidamente con qué comando pueden ver esta información. Otro comando que podemos ver aquí es el show IP OSPF interface. Ok, si yo aquí le pongo el comando ayuda, tengo todas las interfaces, incluso tengo este comando que es el brief, o también dale enter. Si yo le doy enter, me va a poner toda la información de todas las interfaces que están participando en OSPF. Si dan cuenta, si yo le doy enter, me pone por ejemplo la loopback 2, me pone la loopback 1, me pone, bueno, pues cada una de las interfaces que están en el proceso OSPF. Pero también yo puedo indicarle una en específico. Vamos a poner que sea la serial 10, que es la que me interesa, y vamos a ver qué información es la que nos arroja este comando. Bueno, aquí tenemos la información sobre todo el estado, que es el estado up, y lo que es el protocolo que está up. Nos pone en este caso la IP y su máscara de esta interfase y a qué área pertenece. En este caso al área 0. Nos pone el proceso que está manejando, que es el 2, el router ID, que si se dan cuenta viene siendo la misma IP, porque es la IP más alta en cuanto a las interfaces físicas. Y también nos pone el tipo de red, en este caso una point to point o es un punto a punto. Aquí tenemos el costo, que es de 64 de esta interfase. Si ustedes recuerdan, hubo una información que vimos que nos daba del router 3 para ver lo que es la 172.16.2, la veía con un costo de 128. Bueno, esto es porque está viendo con un costo de 64. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, y tenemos igual la adyacencia con el vecino, que es el router 1, que es lo que manda esta información. Vamos a ver otro comando que se llama show IP OSPF. En este caso voy a poner el símbolo de ayuda. Vamos a poner el proceso 0, y voy a poner process. No, mentira, es show IP OSPF, no, show IP OSPF, perdón, aquí es 2, no es 0, yo no entiendo por qué estaba poniendo 0. Y ahora sí, a ver si nos deja. ¿Qué información tenemos aquí? Show IP OSPF 0 OSPF Area ID. Ok, vamos a poner enter. A ver, esta es la información que nos manda. En lo que es el show IP OSPF, por ejemplo, aquí vemos la información del proceso, que es un proceso 2, con igual nos manda lo que es el ID. Nos pone más información, más a detalle, sobre todo de los LCAs, que es la parte que nos manda aquí. Ok, bueno, pues esos son los comandos que podemos ver con OSPF. Esos comandos se los tienen que aprender bien, tanto el show IP OSPF neighbor, show IP route, show IP OSPF database, show IP protocols, show IP OSPF interface. Ok, bueno, vamos a hacer aquí algo rápido. Y este router
tiene lo que es un router ID de manera automática. Entonces yo voy a ahorita configurar router ID, lo voy a poner manual y van a ver qué es lo que me va a enviar OSPF, el mensaje que me va a enviar ahorita. Voy a poner router OSPF 2, mi router ID, ahora quiero que sea la 2.2.2. Cuando yo le dé enter me va a enviar un mensaje inmediatamente que me dice que para que haga efecto este comando hay de dos. Una, que yo tenga que reiniciar el router, o la otra es que yo ponga este comando para que yo haga un clear o limpie los procesos de OSPF. En este caso va a tumbar las adyacencias con mi neighbor, que es el router 1, y después se va a volver a restablecer, pero ahora va a cambiar lo que es el router ID, ¿ok? Entonces, como no quiero reiniciar yo el equipo, voy a poner lo que es el clear IP OSPF. En este caso tengo que poner el proceso, que es el 2, y aquí yo pongo lo que es el proceso, ¿ok? Lo ejecuto, le pongo que sí y me va a tumbar la adyacencia. Aquí ya la tumbó y volvió a restablecerse, ¿ok? Ahora vamos a router 1 y vamos a ver que ahora va a conocer el router 2 con un diferente router ID. Show IP OSPF neighbor, y vemos que ahora el router 2 lo conoce con la 2.2.2.2 como router ID. Ok, esa es igual la manera como ustedes pueden cambiarlo. Bien, bueno, aquí ya tenemos esta parte de aquí y volvemos a la topología. Bueno, vamos aquí a hablar sobre lo que es el costo para que ustedes entiendan un poquito. Si ustedes recuerdan, hay una fórmula que es 10 a la 8 entre lo que es el ancho de banda de la interfase de salida. En este caso es muy importante que ustedes se acostumbren, sobre todo en las interfaces seriales, el establecer bien lo que va a ser el ancho de banda. En este caso, por ejemplo, si yo le doy do show interface serial 10 para ver qué ancho de banda tiene configurado, por default este es el ancho de banda que me da en mi interfase serial, que es de 1544 kilobits. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, que yo tenga un ancho de banda en mi serial de 2 megas, yo tengo que establecer ese ancho de banda para que OSPF pueda realizar un cálculo más exacto, ¿ok? Entonces ahorita vamos a jugar con este ancho de banda que nos da de manera automática, pero ustedes ya en producción en equipos, y acuérdense bien que tienen que configurar el bandwidth para que OSPF pueda calcular bien un costo con un costo más real, sobre todo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que calculó que tiene 64 de costo mi interfase? Bueno, vamos a regresar aquí. En este caso, este valor de aquí de 10 a la 8, acuérdense ustedes que está por bits por segundos. Entonces, mi bandwidth me lo está dando por kilobits. Entonces, yo tengo que convertir este 10 a la 8 en kilobytes. Entonces, vamos a hacer un 10, lo que es a la 8, me va a dar este valor, lo tengo que dividir entre 1000, ok, entonces yo ya tengo este valor en kilobytes. Ahora ese valor lo voy a dividir entre mi ancho de banda, que en este caso lo que vimos nosotros aquí, mi ancho de banda viene siendo de 1544. Entonces voy a poner aquí 1544 y me va a dar 64, ok. Entonces es el costo que tiene mi interfase serial 1.0. Lo mismo va a pasar acá en la serial 1.0 y la serial 1.1, incluso en la serial 1.0. Todos van a ser de 64, ¿ok? Porque es el mismo ancho de banda que tienen configurado. Ahora bien, ¿por qué me da o por qué router 3 conoce con un costo de 128 esta network de aquí? Bien, acuérdense ustedes que OSPF va a calcular la suma de los costos de las interfaces de salida. En este caso, la interfase de salida va a ser 1, la serial 1.0. Entonces ahí tenemos ya 64. Y la siguiente interfase de salida para poder llegar a acá va a ser esta. Ok. Entonces ahí tenemos ya otros 64. Entonces aquí ya tenemos este valor de 64 más 64 va a ser igual a 128. Es por eso que OSPF conoce esa ruta de acá, show IP route OSPF, lo que es la 172
1.16.2 con 129. De hecho, la conoce con 129, no 128 porque aún nos hace falta. Entonces aquí son 64 más 64 son 128. Cuando llega router 2, vamos a ver cuál es el costo que tiene este de aquí, fase Ethernet. Vamos a ver que su costo, show interfase, es un bandwidth de 10.000. Entonces vamos a hacer el mismo cálculo. Vamos a hacer este de aquí para saber realmente cuál es su costo. Tenemos que es 10 a la 8 entre 1000. Nos dará este valor. Lo voy a dividir entre el ancho de banda de la interfase fase Ethernet 00, que viene siendo 100.000. A ver, viene siendo 100, 1, 2, 3. Ok, y me da 1. Ok, entonces el costo de esta interfase de aquí, a ver, vamos a minimizar esto aquí. Su costo va a ser de 1, ok. Por lo tanto, va a ser 64 más 64 son 128 más un costo de 1 para llegar a esta network. Nos va a dar aquí ya lo que es el valor real, que es 129, no es 128, yo aquí estaba mal. El costo es 129, que es como aparece aquí realmente en router 3, que para llegar a esta network su costo va a ser de 129, y es así como OSPF lo calcula. Entonces ya sabemos cómo OSPF va sumando los costos de las interfaces, ok. Pues eso era nada más como una entre paréntesis para que ustedes sepan realmente cómo es que OSPF realiza ese cálculo de la suma de los costos. Nos falta dos temas importantes por ver. Una son las interfaces, o passive interface más bien en inglés, o también se le conoce como interfaces pasivas, y la otra son las rutas default anunciadas por OSPF. Bueno, hablando de lo que son las passive interface, dentro de las características que tiene utilizar ese comando es, por ejemplo, ahorita vamos a ir, por ejemplo, si yo pongo configuration router o SPF 3, por ejemplo, yo puedo poner un comando que se llama passive interface. Este passive interface, por ejemplo, las características que tiene es que las interfaces van a dejar de enviar los mensajes hellos o SPF. También otra característica que tiene es que también va a ignorar los hellos que reciban las interfaces, ¿ok? Acuérdense que estas passive interface van a ir configuradas o asignadas a las interfaces, ya sea de manera general a todas las interfaces, o bien nosotros podemos especificar qué interfaces van a estar en pasivos. En este caso, si yo la configuro, por ejemplo, en una interfaz en específico, entonces esa interfaz va a dejar de enviar mensajes hellos y también va a dejar de recibir mensajes hellos. Y la otra característica que tiene es que no va a poder hacer neighbors, porque no va a poder, como no puede enviar mensajes hellos, pues lógicamente no va a poder hacer una adyacencia. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, default, esto lo va a aplicar a todas las interfaces que estén ahorita configuradas en OSPF. Le va a aplicar lo que es una interfase pasiva. Ahora bien, ¿cuándo es bueno configurar este comando? Bueno, este comando sobre todo se utiliza mucho como seguridad, porque por ejemplo, yo aquí de todas las interfaces realmente me interesa que la serial 10 sí envíe mensajes hello, pero la interfase fase Ethernet 00 no me interesa que envíe hello, porque ya no hay más routers con los cuales vayamos a ser vecinos. Entonces imagínense ustedes si a lo mejor yo dejo aquí habilitada esta interfase como no pasiva y llega alguien y me coloca un router pirata, entonces puede enviar mensajes hello, y incluso se puede colgar en lo que es la topología. Entonces ahí ya tenemos un hoyo, y ese hoyo lo tapamos con la parte de la seguridad de poner esta interfaz en pasivo para que no envíe ni reciba mensajes hello, y por lo tanto no va a poder hacer lo que son las adyacencias con el vecino que pueda estar de ese lado. Entonces ahorita lo que vamos a hacer en router 3 es configurar la interfaz pasiva de manera general, y posteriormente voy a indicar que la serial 10 va a ser la única que no esté en pasivo, pero la interfaz Ethernet 00 sí queda en pasiva. ¿Ok?
ok. Entonces yo pongo el default y yo al poner el passive interface default va a tirarme la conexión o la adyacencia que tengo con el router 1 porque ya no envía mensajes hellos ni tampoco va a recibir. Entonces para yo especificar que la serial 10 si quiero que quede en no pasiva, entonces pongo el comando no passive interface serial 10 le especifico y ahorita se va a volver a hacer lo que es el neighbor, ok, ahí ya levantó. Pero sin embargo, si vemos aquí la configuración como quedó, esta parte de aquí es la que me interesa. A ver, ¿dónde estás? Aquí ya la tenemos. Aquí pusimos el comando passive interface default. Eso quiere decir que la va a aplicar a todas las interfaces que están en el proceso OSPF. Y esto me incluyó la serial 10, por lo tanto ya ahí perdí la conexión con mi vecino. Pero yo al indicarle que no passive interface, le estoy indicando que la serial 10 no va a ser pasiva, por lo tanto va a poder reenviar y recibir mensajes hellos y va a poder hacer una adyacencia. Ahora bien, el hecho de que yo tenga en pasiva la interfase fase 00 no quiere decir que sus rutas no sean anunciadas. Claro que sí van a ser anunciadas, simplemente que los mensajes hello son los que se van a limitar, ¿ok? Por ejemplo, yo si me voy a router 2 voy a seguir viendo las rutas de la network de la interfase fase 00 del router 3 o SPF, y aquí la tengo 172.16.3.0. si se dan cuenta yo la sigo recibiendo, o sea el router número 3 me siguen viendo lo que es la ruta hacia la faz 00, únicamente que no va a enviar mensajes hellos de su lado y ya no va a recibir para poder hacer una adyacencia con un router que pues es pirata, ok. ¿Qué maneras, qué comandos podemos utilizar? Por ejemplo, regresando al 3, por ejemplo yo puedo utilizar show IP o SPF interface brief. Con este comando me va a poner la información, me va a listar todas las interfaces OSPF, incluyendo aún las pasivas, ok. Por ejemplo, aquí tengo la serial 10, la fase Ethernet 00, a pesar de que está en pasiva, me la sigue anunciando. Las loopback igual están pasivas, pero como son lógicas, pues realmente no aparecen. Incluso si yo le pusiera acá un no passive interface loopback 0, no me lo pone. Realmente afecta más a las interfaces físicas. Y por ejemplo yo puedo ver incluso aquí show IP OSPF interfase fase 00. Me va a mostrar aquí una información. Esta parte de aquí, si se dan cuenta, me pone que no está enviando mensajes hello porque está en pasiva esta interfase. Eso es importante igual. Cuando pone show IP OSPF interface fase 00, el dato que resalta es esta de que no está enviando mensajes hello, que está en pasivo, ok. Bueno, lo último que nos falta ver es, si ustedes recuerdan, hay una interfaz aquí que les dije que no le pusieran atención, pero sí lo vamos a utilizar ya ahorita, que es la de la interfase fase 00. Vamos a suponer que router 1 es el router que nos va a dar salida a internet. Vamos a suponer que de este lado router 1 ya conecta a lo que es otro router, que este router ya se encuentra en la nube, ya viene siendo la parte de internet. Entonces nosotros mediante OSPF podemos anunciar una ruta de default hacia router 2 y 3 para cuando quieran navegar a internet, por ejemplo, pues lo hagan a través de router 1. Entonces router 1 les va a anunciar esto mediante un comando que vamos a utilizar. Pero antes vamos a configurar router 1, vamos a poner una ruta de default IP route 0.0.0, va a ser la 192.160 ¿cuál es? 168.43.2, que es la del otro router, ok. Vamos a ver si tengo ping con el otro extremo, punto 2. Ok, ahí tengo respuestas, bien. Bueno, ahorita me voy a lo que es a router OSPF 1 y el comando para yo anunciar una ruta default es con el comando default information y yo le doy originate, ok. De esta manera lo que yo hago con este comando es que anuncio una ruta default solo
cuando esa ruta default está funcionando. En otro caso, por ejemplo, si la ruta de default se cae o no está operativa por alguna razón, entonces no la va a anunciar. Entonces yo aquí pongo este comando. Si me voy a router 2, actualmente está así. Ahorita con el cambio que hice en router 1 vamos a ver una ruta más, que va a ser show IP route. Lo voy a poner así para que vean. Y hasta el final ya me pone igual una ruta que conoce por OSPF. Si se dan cuenta, le pone un asterisco. El asterisco, su código es que es la candidata para hacer una ruta default. Por lo tanto, igual la pone como tipo E2, que es de tipo externa. Aquí igual aparece en el código. Ahorita lo vamos a ver aquí. E2, que es un OSPF de tipo externa 2. Y nos pone que la ruta default 0.0.0 diagonal 0 la conoce a través de la 192.168.12.1, que es el router 1, que es la ruta default. Entonces, como la anuncia ya una ruta default, incluso router 3 la ve. Show IP route o SPF ve esa ruta default anunciada. Ahora bien, también existe otro comando, otro subcomando, igual, que además de poner originate, yo puedo poner always. Si yo establezco esta palabra always, lo que le estoy indicando a OSPF es que me anuncie esa ruta sin importar si la ruta default está operativa o no. O sea, ya OSPF no le va a interesar o no se va a fijar si la ruta está trabajando o no está trabajando. Él simplemente la va a anunciar, es como estar forzando a anunciar una ruta default independientemente si está operativa o no. Entonces yo puedo poner always y bueno, en este caso pues la vamos a seguir viendo aquí porque no está caída, pero vamos a suponer que a lo mejor la ruta fase Ethernet 00 del otro extremo, no sé, de lo que es el router del ISP, a lo mejor se cae o existe una falla en cuanto al enlace. Aún así OSPF va a seguir anunciando esa ruta aunque no tengamos pues salida, ¿ok? Bueno, pues eso son todo lo que vamos a ver en cuestión de configuración de OSPF. Aquí únicamente fue OSPF en una sola área, de acuerdo a lo que marca el blueprint. Y yo espero que toda esta información que hemos visto realmente les sea de gran ayuda. Solamente me queda desearles muchos éxitos en sus estudios